Bueno chicos, para la malla tenemos que analizar ciertos aspectos básicos que pueden ser tan complejos como estructurar nuestra malla o nuestra superficie a partir de la perspectiva, las leyes de la perspectiva, pero eso sería como muy complicado. Lo que sí hay que entender de algunas cosas de la perspectiva son algunos conceptos básicos. Por ejemplo, vamos a ver con las figuras básicas, ¿no? Como en este caso, como ya vimos, nuestras figuras básicas eran la esfera, el cilindro, el cubo y algunas otras como derivadas, ¿no? Que también son como importantes. Uno era la dona, el cono, la pirámide, ¿no? Que sería como una proyección de un cuadrado hacia arriba, y evidentemente sus derivados, ¿no? El derivado de un prisma cúbico sería un prisma rectangular, ¿no? Como elevado. Y sus mezclas, ¿no? Los podemos ir mezclando como en un obelisco, que esto terminaría en una pirámide, por ejemplo, ¿no? O como que terminara en círculo, como una semiesfera, etcétera, ¿no? Como un domo, una especie de domo. Entonces podemos irlo esto como complejizando. De hecho hay que hacerlo para trabajar las figuras humanas, las figuras orgánicas de animales o cosas orgánicas, ¿no? Que no se alinean tanto estos esquemas, ¿no? Como tan geométricos. Pero bueno, de ahí parte todo. Bueno, según las leyes de la perspectiva, o más bien de la intuición, porque les digo, no nos vamos a clavar, digamos, este es nuestro ojo, ¿no? Si, evidentemente, si tenemos un cilindro, pongamos un tubo, ¿no? Tenemos un tubo. Si este tubo lo viéramos nosotros de abajo hacia arriba, que este tubo estuviera en el segundo piso de nuestra casa, pues por lógica tendríamos que ver la parte de abajo del tubo, y la parte de arriba ya no la veríamos, ¿no? Porque estaríamos viendo la parte de abajo. Si lo viéramos al revés, de arriba para abajo, como si estuviera en el sótano o en el piso de abajo, lo veríamos al revés, veríamos como este tubo, como la tapa, la veríamos la tapa y no la base, que sería esta parte. Entonces creo que hasta ahí nos podemos entender, ¿no? Sin clavarnos tanto en perspectiva. Otro punto sería que lo viéramos exactamente a la mitad, a la altura de nuestros ojos. ¿Ahí qué pasaría? Pues ahí pasaría un fenómeno raro, bueno, no es raro, pero donde no veríamos ni la tapa ni la base del tubo. No alcanzaríamos a ver ni una ni otra, porque lo tendríamos tan enfrente que nada más veríamos como una superficie media, su borde lo veríamos como medio curvo, pero no veríamos ni una ni otra. Bueno, ¿y esto de qué nos sirve para construir la malla? Como casi todas las figuras orgánicas, los animales, los seres humanos, sus formas están muy basadas a lo que viene siendo pues los cilindros, que es como, y las esferas tal vez, pero en este caso creo que es más cilindro que esfera, los cuerpos humanos, aunque la cabeza puede ser una esfera. Pero entonces esto, miren, tenemos que seguir el borde, los bordes que tiene esto, para generarle como una estructura a la superficie, como para que tenga esa sensación como de curvatura, ¿no? Si vieron en sus ejercicios anteriores de achurados, pues las líneas iban para donde quiera, pero ahora lo que queremos es potenciar como este sentido del volumen, ¿no? En el de abajo, miren, aquí los círculos, en lugar de ir hacia arriba, o estos fragmentos de círculo, en lugar de ir hacia arriba, irían hacia abajo. Porque sería una contradicción, vean, así que qué armónico, qué lógico, ¿no? Se ve. Y miren, tiene un fenómeno curioso si lo viéramos a la mitad, porque lo del centro sería una línea recta, y a partir de aquí empezaría a curvearse cada vez más, cada vez un poquito más, cada vez un poquito más, hasta que coincidiera con la curva de arriba, y aquí sería al revés, sería como que si le fuera creciendo cada vez más una panza de esa línea recta hasta que se coincide con esto. Entonces se dan cuenta, ya más o menos hay como una especie de lógica de para dónde deben ir las curvas. Entonces esto lo podemos encontrar aplicado fácilmente como en una figura humana. Bueno, entonces en una figura humana, por lo regular que está basada, digamos, como en cilindros, básicamente. Entonces, la verdad, lo que conviene para no hacernos bolas ni meternos en tanto rollo de perspectiva es partir como si estuviéramos viendo como el cilindro por la parte media, ¿no?
Entonces la mitad del cuerpo hacia arriba serían como curvas que van subiendo y la mitad de la mitad hacia abajo, del ombligo hacia abajo, como líneas que van hacia abajo. Esto no es un arreglo, o sea, la verdad es que podríamos empezar de donde quisiéramos. De hecho, lo normal sería que empezáramos, como por lo regular vamos a ver un ser humano de la cabeza o a la altura de su cabeza o del pecho hacia abajo, pues estaría bien que la línea recta media, que sería la altura de nuestra vista, que sería como una persona que lo está viendo de tú a tú, que empezara en la cabeza hacia abajo. Entonces todo serían líneas curvas hacia abajo. La verdad, miren, pueden ser, ahorita lo voy para que me entiendan, voy a empezar aquí, ¿no? Que el centro sea una línea recta. Y a partir de aquí, empezar como a buscar como una curvatura, ir creciendo como una curvatura, poco a poco. Ahorita nos metemos en estos detalles porque esto que estoy haciendo está mal, nada más es para que me entiendan primero el concepto del cilindro y de aquí empezaría a ir como la curvatura poco a poco, ¿eh? No es así que hasta llegar a los tobillos que sería como la curva más grande, ¿no? En aquí nuestro cilindro se dividiría en dos. Como sea todo esto, bien o mal que nos quede, qué tan lógico o qué tan ilógico nos quede, ya está marcando como una especie de pauta, como para no meter los chachurados por donde se nos antoje, sino tener como un plan, una especie de plan. Entonces aquí miren, recuerden el brazo, recuerden que aquí esto era una línea recta y que a partir de aquí iban a ir hacia abajo y tal vez de aquí empezar como a subir. Aquí los empecé a enchocar como para que al final coincida con los que tenía arriba, ¿no? Luego aquí el brazo, recuerden, esto es un cilindro, entonces un cilindro visto de la vista, que estaría aquí como el ojo. Estamos suponiendo que aquí estaría, que sería la línea recta. Aquí están como empanzonándose las líneas hacia arriba, ¿no? La cabeza igual, tendría que ir así como en esta dirección. ¿Sí? Y ya con esto tendremos más o menos un esquema, digamos, muy geometrizado de una figura humana. Es más complejo que eso. ¿En qué cosa es más complejo la figura humana que eso? Pues que nuestros cilindros, ya que vimos el principio del cilindro, es que nuestros cilindros pues no son cilindros perfectos. Imagínense una especie de cilindro que es como en el caso del cuerpo humano, que son como una mezcla de dos o tres. Pongamos, por ejemplo, aquí, ¿no? Básicamente para entendernos rápido, como pongamos, por ejemplo, el bíceps, ¿no? De un tipo muy musculoso, ¿no? ¿Qué sería este bíceps? Pues es una mezcla de dos cilindros. No sé si me estoy dando a entender con este dibujo. Acá vendría estando el cuello, ¿no? Por acá subiría el cuello. Este sería el hombro, ¿no? Para que me entiendan bien. La costilla, la cintura, ¿no? Acá vendría estando el lavadero y todo eso. Para entendernos el músculo del pecho, el otro pecho, ¿no? Para que me entiendan. Entonces, ¿qué sería este músculo, no? Pues serían una como mezcla de dos cilindros. Entonces, si nuestro cilindro lo partiéramos, en lugar de ser un cilindro así, como el que ya vimos, pues serían como dos cilindros que se están como fusionando, ¿no? Como esta simbiosis de las células, ¿no? Entonces, si esto fuera una figura geométrica, tendría que quedar algo así. Entonces, nuestra estructura, vean, tendría que ser como algo así. Digo, háganlo con más cuidado, yo lo estoy haciendo muy rápido. Pero ahora, ¿qué pasa si mezcláramos un cilindro con un como muy óvalo, ¿no? Que podría ser otra parte del cuerpo, ¿no? Una sección del tobillo o de la pantorrilla, algo así. Pues pasaría exactamente lo mismo, ¿no? Que nuestro sentido de nuestra malla tendría que ir buscando estas direcciones, ¿no? Pero puede ser otro, ¿no? Que sea un cilindro, por ejemplo, que tenga un corte así como de rebanada de pastel, ¿no? De queso. ¿Qué pasaría con este cilindro? Pues tendría que ser así, ¿no? Recto y un poco de curva al final.
Entonces también nuestra malla tendría que ir siguiendo eso, recto, recto y aquí curvo. Curvo, recto, recto y aquí otra vez un poco curvo. Un poco curvo, recto, recto, porque esto, recuerden que estas líneas deben ir siguiendo como la parte superior de nuestro cilindro, ¿no? Entonces de esta manera podríamos hacer como esta estructura, ¿no? Esta estructura de la superficie o malla, ¿no? Podríamos construirla así. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos trabajar este brazo, no es como el que les enseñé ahorita, que nada más hice como una serie de círculos, ¿no? Como una serie de círculos sin ninguna variación, como, y aún así ya se empieza a ver un poco ordenado, ¿no? Pero el chiste no es hacer esto, sino llegar a que cada parte del cuerpo humano, entenderlo eso, como un cilindro que empieza a tener variaciones o mutaciones, si lo quieren ver, ¿no? Entonces esto tendría que ir así. Ah, pero bueno, miren, aquí sí hice esta intersección como muy marcada, ¿no? Hasta le tuve que poner una línea. Pero ¿qué pasa si estos dos cilindros se funden como en el cuerpo humano de una manera así como más curva, más acuosa? Entonces hacemos esto igual acá. Entonces nuestras líneas tienen que ir así, miren, curvas. ¿Sí? Entonces aquí sería lo mismo, porque no es que haya una línea en medio del músculo, ¿no? Por lo regular hay como una especie de curva donde se funden estos dos, pero luego aquí en la parte del centro ya no. Entonces esto tenemos que empezar como a hacerlo cada vez más recto o más curvo, de tal manera que ya llegamos al codo y a esto de una manera más recta, ¿no? Y luego si quieren ya lo giramos, pero aquí también puede ser que el músculo este tenga como una onda así. Entonces, les digo, el cuerpo humano ya empieza como a complicarse porque empieza a tener como muchos, como es un cilindro con muchas variaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí ya para el músculo del pecho, pues bien podríamos partir de acá o tal vez de acá, ¿no? Como tratar de curvear así, como un cilindro como puesto transversalmente. Entonces hay mil maneras de resolver esto. Esto yo lo resolvería así, como que esto es otro cilindro, el torso, que empieza, pero vean aquí con las costillas y con el músculo cerrato que está acá arriba, eso ya implicaría hacer como muchas como bolitas, ¿no? Como que cada uno tendría como su bolita, hasta que desaparecen y tal vez ya te puedes ir para acá, ¿no? Entonces, bueno, cada quien de ustedes, lo que quiero es que intenten hacer esto, que intenten buscar como una estructura lógica para todos los volúmenes que encuentren. Seguramente no le van a atinar a la primera porque es mucho de intuición, es mucho de irlo como trabajando mucho tiempo como para poder encontrarle como una lógica, ¿no? A esto. Pero bueno, hay que irlo intentando, ¿no? Y les digo, no hay una regla, o sea, alguien lo podría, por ejemplo, el pecho yo lo hice así, pero alguien más lo podría haber trazado en la dirección opuesta, ¿no? Entonces, pues cada quien lo irá viendo cómo lo resuelve, ¿no?